Vamos a analizar hoy, entonces nos toca el tema de la alimentación. Pero la alimentación como parte de la energía universal. La alimentación es energía. En este contexto vamos a partir del conocimiento, nos vamos a apoyar en el conocimiento de los principios de la medicina tradicional china y de los conceptos taoístas, donde ellos conceptualizaban al hombre y al universo. Veían cómo estaba, se preguntaban cómo estaba el hombre dentro de este universo, porque ellos ya desde la tradición, desde los primeros, mucha antigüedad, ya tenían el conocimiento que había un macrocosmos y que el hombre era un microcosmos. Entonces se comienza por ese estudio de este microcosmos y este macrocosmos, en donde entendieron que el hombre lo conceptualizaban como una unidad energética, un ser de luz. En el universo comprendieron que estaba regido por dos grandes fuerzas. Entendieron entonces que en el universo había una dualidad. Habían las fuerzas yin y las fuerzas yang. Luego se analiza el estudio de la luz. Ya en los tiempos modernos, en 1900, comienzan a estudiar los fenómenos de la luz, Faraday, Maxwell, y desarrollan la teoría cuántica y comprenden que efectivamente en este estudio de la luz se dan cuenta que la luz tiene el mismo comportamiento, es un comportamiento de ondas y partículas, o sea que hay una parte yin y una yang. Entonces están coincidiendo los mismos principios de la gran antigüedad con la de nuestros días. Vamos a comprender esto. Luego, los antiguos también comprendieron que cómo se transmitía en el ser humano, cómo era la transmisión al ser humano. Entonces lo describieron como 5 fuerzas de luz, fuerzas cósmicas, que están implícitos en toda la naturaleza, y estas 5 vías lo llamaron los 5 elementos. Ahí están entonces el agua, la madera, el fuego, la tierra y el metal. Vamos entonces a comprender a las características un poco generales de todos estos elementos y cómo influyen en nosotros. Vamos también a entonces hacer unas generalidades de lo que es el yin y el yang, cómo son dos grandes fuerzas, ¿verdad? La fuerza yang es la fuerza que viene es una energía celeste, y la yin es una energía terrestre. En estas dos fuerzas está el hombre. Vamos entonces a entender que este hombre va a estar entre dos fuerzas, y el objetivo para el taoísmo entonces es que el hombre entienda y que comprenda que debe estar equilibrado entre estas dos fuerzas. Luego de estas generalidades vamos a comparar un poco con las plantas, cómo nos parecemos, en qué nos diferenciamos con las plantas. Somos invertidos, porque si bien para el ser humano la parte yang es la parte superior y la parte yin es la parte inferior, para las plantas es invertido. La parte yang de las plantas es la raíz y la parte yin son las hojas y la planta. Comprender un poco esto, porque luego vamos a estudiar, ¿verdad?, los frutos, todo lo que tiene que ver con la alimentación. Luego de esto general, ¿verdad?, de este macrocosmos, vamos a entrar en el microcosmos más interno nuestro, que es la célula. En la célula vamos a entender que el comportamiento de las células es similar al del ser humano, pero en miniatura, vamos a decirlo así. Tenemos que comprender entonces qué es la célula, qué la conforma, qué requiere la célula, entender que la célula tiene una comunicación magnética debido a las sustancias que va a permitir la comunicación con el resto del organismo. Vamos a entender también que además de la alimentación y nutrientes que va a requerir una célula, se está entendiendo que la percepción, los conceptos, las emociones me van a influir también en esta célula. Ahí se ha desarrollado
mucho lo que es la epigenética, que vamos a entender por qué en algunas personas se activan unos genes y otros no. Pues ahí va a tener mucha relación este medio ambiente multifuncional, que tanto es entonces alimentación como percepción de los alimentos. En estas células, en sus requerimientos, debemos entender entonces qué pasa cuando tenemos exceso de uno de sus requerimientos. Por ejemplo, si tenemos exceso de proteína, exceso de grasa, exceso de carbohidratos, y qué cosas tenemos déficit. Por ejemplo, los aceites grasos esenciales normalmente los tenemos en déficit. Entonces, en este balance debemos entender que hay alimentos que debemos evitar y hay alimentos que debemos incluir en nuestra alimentación para poder obtener un balance, ¿verdad?, en la célula. Este análisis también nos va a llevar a la parte más atómica, más pequeña del ser, que entonces es el átomo. Entender que es un átomo, que es la unidad constitutiva de la materia, y recordemos ahorita que la célula era la unidad constitutiva del organismo. Entonces estamos bajando, ¿verdad?, de escala. Vamos a entender qué es el átomo, cuáles son las cargas de los átomos, porque la comunicación que hay interna en el cuerpo es pudiéramos llamarla, es una interacción atómica, es los iones que van todas las moléculas, sustancias terminan siempre diluidas y se van realmente a comunicar a través de iones. Y entonces allí vamos a entender que cuando estos átomos pierden electrones, van a llevar una carga negativa, y cuando los ganen, pues una carga positiva. Y estas cargas van a llevarnos a entender, a traducir que hay entonces cosas que nos vuelven muy ácidos y hay otras que nos vuelven muy alcalinos. Y aquí en esto es bueno entender en este concepto que esto ocurre así, tanto por alimentos como por pensamiento. Entonces es una integridad, por eso este seminario comenzamos con alimentación, le siguen las emociones para terminar en las mutaciones. Este es el concepto entonces que vamos a ir de lo muy general a la parte más atómica con los iones que tenemos. ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, el objetivo es tener conocimiento. Si nosotros no conocemos quiénes somos, cómo estamos formados, cómo nos alimentamos, cómo digerimos, cómo combinamos los alimentos, nosotros, cómo es la bioquímica corporal, porque cada cuerpo entonces, de acuerdo a su información que trae, va a tener una química. Ya de nacimiento ya tenemos un comportamiento, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra química corporal? Vamos a entender que debemos desarrollar el arte de los sabores, no comer por comer, sino comprender el sabor, porque es una de las vías de comunicación que tenemos con el universo. Entonces se va a tratar también de agradecer al alimento, y lo que queremos con esto entonces es que este conocimiento lo integremos, lo conectemos, lo trabajemos, para solo así obtener esta armonía que debemos tener con el universo. Entonces este es el objetivo de esta intervención que va a realizarse en el día de hoy. El potencial de hidrogeniones, pH, es una medida convencional diseñada hace más de un siglo para poder comprender, estabilizar los conocimientos sobre la acidez y la alcalinidad que se apreció desde hace mucho tiempo en las sustancias. Se entendía que algunos procesos vivos implicaban una acidez y algunos otros procesos implicaban la alcalinidad. Y se vio también que había un estado de neutralidad. Ese cambio de estado de la sustancia es un estado también de la energía, y es un estado en donde aparecen polaridades. Se comprendió que el estado ácido corresponde a un estado positivo
en electricidad, y el estado alcalino corresponde a un estado negativo. Esto llevó a que se organizara esa escala desde 1 hasta el 14, pasando por 7. En otras palabras, desde 1 a 7 es un estado ácido. 1 es muy ácido y va subiendo hasta que se va neutralizando en 7. Si asciende de 7 hasta 14, paulatinamente se va haciendo cada vez más alcalino. Recuerden que ese convencionalismo lo que hizo fue llevar un sistema de medidas, racionalizar nubes de millones y de millones de iones, porque es muy difícil estar contando 1 ion, 2 iones, son nubes, y esas nubes van a encontrar un equilibrio energético en lo que se denominó 7. Bueno, ese sistema de medida, denominado entonces pH, es una proporción de los iones que guarda una sustancia. En el caso que nos ocupa, los estados positivos, ácidos, corresponden a hidrogeniones. Son iones de hidrógeno. Esos iones son los que marcan esa parte positiva del sistema de medida de pH. Y a ellos se le denominan cationes. Los hidrogeniones, que son oxidrilos, que van desde 7 hasta 14, de manera que corresponden a un estado alcalino de la materia, van a estar compensados siempre, se van a compensar unos con otros. Ellos van a tratar de compensarse. En todo caso, el encuentro de esas energías lleva al estado 7, que es el de la neutralidad. En este caso, es el de la salud. Los procesos de acidificación, alcalinización, se dan en forma oscilatoria. Sabemos que la energía va a fluir, y en ese fluir, ese proceso de pasar de ácido a alcalino va a corresponder a una búsqueda de captación de las energías que se desprenden de los alimentos. La sangre tiene un pH ligeramente alcalino, 7.35. Si, por ejemplo, en el caso de la sangre, su pH baja de 7.35 a 7.2, ya decimos que se ha acidificado, aunque se mantenga alcalino. En el estómago, el pH baja a 5, baja a veces menos, porque va a permitir que los alimentos se descompongan, en este caso en un medio ácido, y vienen de la boca, que es un medio alcalino. Luego ese medio alcalino pasa al medio ácido, y en esos lapsos de la digestión van desprendiéndose los nutrientes, los elementos más simples que nosotros necesitamos para subsistir. Ahora bien, esta dualidad se conoció desde la antigüedad, como se ha visto con la medicina tradicional china, que habla del yin y del yang, energías distintas. Hoy sabemos que son parte de esas energías que se desenvuelven en el cuerpo. Ahora bien, la bioenergética se aprovecha de esta concepción del potencial de hidrogeniones, especialmente con el biomagnetismo. Cuando nosotros apreciamos en una persona que viene con una enfermedad, con un CA, por ejemplo, con un cáncer, en todos los casos, cuando nosotros hacemos el rastreo, que diagnosticamos en su cuerpo con los reflejos de kinesiología, qué es lo que tiene, inmediatamente detectamos que hay un foco muy ácido. Ese foco ácido corresponde en general a ese tejido, a esa zona
en donde se concentra la enfermedad o por donde se está comenzando a expresar. Y sabemos entonces que en ese sitio, en ese foco, donde hay una gran acidez, hay un pH muy bajo, él va a tener correspondiente en otra parte del cuerpo otro foco muy alcalino. Parte de la tarea nuestra es descubrir esos otros focos para comprender cómo es que el cuerpo se ha desequilibrado. Nuestra tarea en el caso con los imanes o con la bioenergética es anular esas polaridades excesivas, ya sea de hidroxilos y de oxidrilos, y al cambiar las polaridades las enfrentamos de manera de que el cuerpo llegue a 7, el NEM, que la escala se exprese en la forma neutra. Y es una de las razones por las que muchas personas que vienen cansados o muy preocupados con una dolencia a la terapia, en un tiempo muy breve, nosotros al colocar imanes podemos reducirle por lo menos esas dificultades. Mucha gente cuando termina la terapia dice, yo no sé qué han hecho ustedes, pero me siento tan bien. Lo que hemos hecho es neutralizar esas cargas dispares o excesivas de acidez y de alcalinidad. Entonces, se nos presentan siempre las preguntas. ¿Qué es lo que desequilibra el cuerpo? ¿Qué es lo que lo lleva a que ese pH se dispare hacia lo alto, hacia lo bajo? Y sabemos que son 3 factores. En primer lugar está la alimentación, este tema que estamos tratando. En segundo lugar, la respiración, si es suficiente o no. Y en tercer lugar, los pensamientos. Esos 3 factores los aborda la bioenergética. Por cierto, este curso está dirigido en este primer momento a conversar de la alimentación, pero en el segundo módulo hablaremos de las emociones y en el tercero llegaremos a la conclusión, a la forma como aparece el fenómeno de la enfermedad. Cuando hay un proceso de desequilibrio del pH, el organismo va a buscar la manera de compensarlo. Fíjense algo que pasa en forma frecuente. Cuando hay una acidez que es persistente, que la persona por su manera de pensar, respirar mal, la mala alimentación, su cuerpo se va acidificando, las distintas partes de su organismo van teniendo distinta acidez, pero el cuerpo va a buscar una manera de compensar eso. Y una de las maneras más evidentes que hay, en el caso, por ejemplo, de la artritis, cuando vemos hay una artrosis, lo que vemos es que el cuerpo ha buscado el calcio de los huesos para pasar a todo el organismo un cuadro de alcalinización, ya sean los problemas dentales, incluso problemas en la piel. Hay una serie de circunstancias, incluyendo esa de la artritis, que el cuerpo las resuelve de la peor manera para el propio organismo. Es por esa razón que nosotros pasamos en esta explicación a la búsqueda de un amortiguador de este proceso de desequilibrio de la alcalinidad o de la acidez. Esa amortiguación es parte de lo que nosotros vamos a tratar de buscar en estas propuestas de conocimiento. La amortiguación intracelular es un proceso fascinante porque el mismo organismo está buscando cómo compensar esos excesos de acidez o de alcalinidad, y allí entran en juego unas sustancias que son vitales, son las enzimas. Las enzimas son unas proteínas complejas que van a descomponer las proteínas, las sustancias que entran a nuestro organismo para que la célula tenga
las sustancias con las cuales va a regenerarse, va a recomponerse y va a permitir que la vida siga fluyendo de una manera natural. Estos flujos de energía que han sido amortiguados son flujos que en conjunto van a conformar el metabolismo. Metabolismo entonces que encierra todos esos procesos de traslado de energía, de movimiento, de transformación de sustancias simples en sustancias más completas, que son las células, y también la descomposición de los alimentos en sustancias asimilables que puedan entrar en parte activa de esa composición del organismo. Luego entonces, tanto el proceso de catabolización, que es descomposición, como de anabolización, que es de recomposición. Cuando hablamos de anabolizante, que dicen la gente que estamos haciendo gimnasia, que están consumiendo anabolizante, son sustancias que entran en un proceso de recomposición de la célula, mientras que la catabolización es ese proceso de descomposición. Esos procesos anabólicos o catabólicos son parte del metabolismo. Cuando hay un desarreglo metabólico, lo que ocurre es eso, que alguno de ellos propende con más fuerza. Nosotros siempre lo vamos a estar midiendo con el pH, el potencial de hidrogenión. Ahora, todo esto cobra un sentido muy práctico, sobre todo en este momento para explicarlo, con la forma como las energías se expresan en nuestro cuerpo. En general, nosotros tenemos un sistema nervioso también que es dual, que se corresponde también a esas energías de las que venimos hablando. Ese sistema nervioso dual tiene la parte activa, lo que se llama el sistema simpático, que es un gran ramal que sale del cerebro por todo el organismo, llevando la energía, y hay otro sistema que compensa ese sistema simpático llamado parasimpático. Ahí está el nervio vago. El nervio vago es clave para compensar las energías que se desplazan por el sistema activo o simpático para movernos, para generar todas las actividades, para pensar, para desplegar nuestra actividad cotidiana. Ahora bien, el sistema parasimpático, en este caso el nervio vago, justamente el nombre vago es porque es distinto al sistema simpático. Él va a controlar, él va a servir de contrapeso y va a permitir que nosotros, después de una gran actividad durante el día, descansemos. Mucha gente cuando no puede dormir, lo que ha tenido justamente afectado ese equilibrio de las energías, en este caso las simpaticotónicas y las vagotónicas. Justo la bioenergética también tiene esa competencia de ayudar a comprender cómo es que vamos a equilibrar esos sistemas que son los que nos permiten mantener una salud muy buena, cómo prolongar una vida saludable, simplemente con una alimentación mejor comprendida. Por ejemplo, comprender que a algunas personas le convienen ciertos alimentos y hay otras personas que le convienen otros. Por ejemplo, las personas que son vagotónicas, donde predomina el sistema vago, ellos pueden tolerar mejor los lácteos, las carnes. En cambio, las personas que son simpaticotónicas, en donde predomina el sistema simpático o sistema activo, generalmente tienen muchas dificultades con las harinas, con los azúcares, con los productos refinados. Nosotros entonces llamamos a prestarle mucha atención y advertimos sobre este tema del el doble carácter activo-pasivo de forma natural de nuestro cuerpo.